Vamos a comenzar a trabajar con lo que se conoce como el histograma de frecuencias y polígono de frecuencias. Vamos a primero con el histograma de frecuencias, donde el eje de la Y es las frecuencias y las clases es el eje de las X. Repito, el eje de las Y. El eje de las Y. Permítanme, por favor, jóvenes. Ok, entonces vamos a hacer lo que se conoce como el histograma. El eje de las Y, las frecuencias, y el eje de las X, las clases. Entonces vamos a trabajar con el ejemplo número 1, que es este ejemplo que está acá. Con este ejemplo vamos a trabajar. Lo vamos a hacer acá. Entonces de 1 a 4 me dice que es 3. De 1 a 4 me dice que es 3. Okay. Okay. Ahora vamos a ver de 5 a 8. De 5 a 8 me dice que es 6. De 9 a 12 me dice que es 11. De 13 a 17 me dice que es 13. Vamos a ver, de 13 a 17 me dice que es 13. Este es el histograma de frecuencia, jóvenes. De 18 a 21 me dice que es, vamos a ver, me dice que es 8. De 22 a 25 me dice que es 9. De 26 a 29 me dice que es 5. De 30 a 33, a ver que es 7. Me dice que es 7, aquí está. Dice que es 7. A ver. De 34 a 37 me dice que es 4. De 38 a 41 me dice que es 6.
De 42 a 45 me dice que es 6 de nuevo. Y de 46 a 49 me dice que es 3. ¿Eh? Ok. Ok. Entonces aquí lo corregimos porque lo había puesto 6 y era 3, ¿verdad? Según el ejemplo número 3. Esto se conoce como el histograma, gráfico de barras, histograma de frecuencia. Ahora vamos a hacer el polígono de frecuencias. ¿Y dónde encontramos el polígono de frecuencia? Es el punto medio. Vamos a hacer de las clases, ¿no? Entonces sería, punto medio es este de aquí. Aquí. Permítame que, como me dio lo mismo, ¿eh? Vamos a ver. Punto medio es este, ¿no? Poner aquí, el punto medio de aquí. Vamos a poner en rojo, ¿no? Para que se mire. Ahora vamos a ver el punto medio de este de aquí. Este de aquí. Poner en rojo. Es el punto medio de la clase, ¿no? Poner aquí. Miren. Sumamente sencillo, ¿no? Miren. Miren. A ver aquí. Está. Está. Y este aquí. Está. Entonces encontramos este de aquí, permítanme, lo vamos a poner en rojo para que se mire. Con el otro quedó, ok, ahí está bien, ¿verdad? Mire. Entonces, este se llama el polígono de frecuencia, que es el punto medio de la clase, mire. Va a caer el punto medio de la clase, mire, aquí está el punto medio de la clase. Recuerden que el eje de la Y es la frecuencia y el eje de las X son las clases. Mira, aquí está la clase, mire, de 1 a 4, de 5 a 8, de 9 a 12, de 13 a 17, de 22 a 25, de 26 a 29, de 34 a 37, etcétera, ¿no? Ahí está, mire. Y
Aquí tenemos otro, miren. Vamos a poner un poquito más pequeño. Del ejemplo número 2, miren. Miren. El ejemplo número 2, aquí está, miren. Aquí está el polígono. Aquí está el histograma, ¿no? De la ejemplo número 2, estamos trabajando con este. Mire, de 4 a 6, de 7 a 9 y así, ¿verdad? Donde el eje de las, ¿cómo se llama? Mire, ejemplo número 2, lo mismo, ¿no? El eje de las Y son las frecuencias y el eje de las X son las clases. Mire, de 4 a 6, de 7 a 8. Te lo vamos a ver un poquito más. A ver. Y así, ¿no? Lo paso un poquito. Mire. El ejemplo número 1 y el ejemplo número 2. ¿Ves? Ejemplo número 1. Recuerden que primero hicimos ¿qué? ¿Se acuerdan, verdad? Tenemos los datos. Después hicimos con la fórmula. Con la fórmula aplicamos ¿cómo se llama? El número de clases. Después encontramos el ancho de intervalo de clases, ¿no? Después encontramos la frecuencia. Después encontramos la frecuencia relativa. Encontramos el histograma, ¿no? De frecuencia y después encontramos el polígono de frecuencia. Aquí ya son gráficos, ¿no? Ya son gráficos. Recuerde que aplicamos la fórmula esta de acá, ¿no? ¿Verdad? En un recordatorio, el ancho del intervalo de clase. Miren, aquí está, miren. De 1 a 6, miren, aquí está. De 1 a 6 hicimos este es digamos, el de frecuencia relativa, miren. Este es, ¿cómo se llama? El polígono. Esto lo trabajamos, esto de aquí, jóvenes, lo trabajamos con frecuencia relativa, ¿no? Con frecuencia, disculpe, con frecuencia, ¿no? Pero también lo podemos trabajar con frecuencia relativa, como en este caso de acá, ¿ves? Miren. Donde el eje de la Y es recuerden que esta es la frecuencia relativa, ¿no? Miren, esta es la frecuencia relativa, ¿no? Y el eje de las X es la clase, miren, están las clases, ¿ves? Clases, las clases, las clases, aquí están las clases, ¿no? Con la única diferencia que en vez de poner frecuencia, ponen frecuencia relativa, que es porcentaje, ¿no? ¿Eh? Y aquí me está diciendo de 1 a 6 es 5.13 aproximado, ¿no? Más o menos aquí es aproximado, ¿no? ¿Ven? De 7 a 12, me dice que es 12, ¿no? Es 16, disculpen, 16.67. Es más o menos aproximado, jóvenes, ¿no? Aproximado, ¿no? Entonces, tanto el histograma y polígono de frecuencia, y el polígono se puede hacer con frecuencia y con frecuencia relativa. Con la única diferencia que cuando lo hacemos con frecuencia relativa, en el eje de la Y va frecuencia relativa, ¿no? Y las clases siempre en el eje de las X. Y cuando lo hacemos con frecuencia, en el eje de la Y van las frecuencias. Eso es lo único.